Cuando Jaime dejaba a su caballo junto con los otros caballos salvajes en el cuento que mi padre me contaba, él y yo caminábamos a pie un tramo bastante largo desde Chivay hasta Mantay. Yo tendría 6 o 7 años, o quizás menos, tal vez 5. Tal vez estés pensando, mentira, ¿cómo un niño tan pequeño iba a caminar tanto? Pero es verdad, así era. En aquellos tiempos, los niños de las comunidades andinas caminábamos grandes distancias desde muy pequeños. Hoy todo es distinto, con las carreteras, los vehículos y esa vida más rápida que tenemos ahora. Pero antes era diferente. Recuerdo que cuando nos acercábamos a Mantay ya era de noche. Las sombras se alargaban en los cerros y las luces del pueblo eran apenas destellos tímidos de algún candil tras las ventanas. Para cuando llegamos a la puerta de nuestra casa, bueno, puerta no, en realidad no había una puerta que diera a la calle. Nuestra entrada era única, unas gradas de piedra rústica, esas que parecían que siempre habían estado allí, como si los cerros mismos la hubieran tallado. Y esas calles de Mantay, sí, aquellas calles eran rectas, con un suelo de tierra tan familiar que en las tardes los niños las llenábamos de risas y juegos. A veces jugábamos a las canicas, al trompo o con las chapas. ¿Sabes qué era el juego de las chapas? Era lo más sencillo y lógicamente el más económico. Al mismo tiempo también era emocionante. Se trataba de jugar con las tapas de las botellas, de gaseosas o, cuando la suerte sonreía, de cerveza, aunque en Mantay hasta eso era escaso. Claro, los botaban en el piso y simplemente nosotros las recogíamos como un trofeo. También, cerca del Día de los Muertos, los panes guagua se convertían en otro tipo de diversión. Estos panes alargados que simulaban bebés llevaban una careta diminuta ¿De qué estaba hecho? Ni hoy mismo lo sé, pero que las hay de muchos tamaños de acuerdo al tamaño del pan. Pero aquellos tiempos eran del tamaño de una uña. Trazábamos líneas en la tierra y apostábamos las caritas en juegos que nunca terminaban sin risas. Pero mira, cómo me desvío. Estoy hablando de Jaime y de repente estoy recordando los juegos de mi infancia. ¿Será que a veces al contar algo uno se encuentra enredado con esos recuerdos que se niegan a quedarse atrás? Volviendo a esa noche, mientras papá y yo caminábamos por Mantay, él iba un paso delante de mí. Dentro de mí solo tenía un pensamiento: ojalá nadie le hable, ojalá no haya gente que lo detenga, aunque claro, no había. Era muy de noche y las calles estaban solitarias. Yo, absorto, escuchaba la historia que papá contaba con su voz grave y pausada, como si cada palabra pesara lo justo. Mi papá tenía una forma especial de narrar. Si por alguna razón lo interrumpías, nunca más continuaba ese cuento, jamás. No importaba cuánto le rogaras, le lloraras o suplicaras. Decía cosas como: se gasta. ¿Se gasta? ¿Qué cólera me daba eso? ¿Cómo iba a gastarse un cuento? Otras veces decía: no sirve. O peor aún, no es correcto. ¿Correcto? ¿Qué no era correcto? Yo nunca entendí esas respuestas. También solía repetir: no soy cuentostero. Con esto se refería a las personas que pasaban el tiempo hablando de otros, los chismosos. Siempre ponía como ejemplo a la chismosa de Mantay, esa mujer cuya historia tituló alguna vez Así es Mantay,
Pero, ¿qué tiene que ver la chismosería con los cuentos? Nunca me quedó claro. Cuando llegamos a las gradas de piedra de nuestra casa, el cansancio no me pesaba. Solo tenía en mente ese cuento, esa historia que llenaba el silencio de la noche. Pero justo cuando entrábamos, papá dijo: Jaime bajaba hacia el pueblo y de improviso se encontró frente a frente con Amaya, en la curva del camino. Y ahí justo ahí, dejó de contar. ¿Por qué? Porque entrábamos a la cocina de nuestra casa. Mamá nos esperaba junto al fogón, preocupada por el largo viaje que habíamos hecho, especialmente por mí, tan pequeño. Pero yo no pensaba en eso, ni en el cansancio, ni en la comida. Yo solo pensaba: ¿qué sigue? Pero papá, como si supiera, solo dijo: vamos a cenar. Esa noche me tragué mi frustración, junto con los bocados de sopa caliente. Días después, le rogué a mi padre que continuara el cuento, que lo terminara. Se lo pedí una y otra vez durante años. Siempre me respondía con sus frases: no sirve, se gasta, no soy cuentostero. Y así la historia quedó incompleta en mi memoria. Como estoy seguro que ahora tú también sientes esa necesidad de saber qué pasó entre Jaime y Amaya, o tal vez con ilusión, esa curiosidad que no te deja en paz. Pero quizás hay cosas que están hechas para quedarse así, como un misterio, una mezcla de nostalgia y anhelo. Papá tenía razón. Quizás, tal vez los cuentos sí se gastan, pero las ganas de escucharlos jamás. Rey Jaime, parte 8, final. No creas que te lo haré fácil, súfrelo como yo lo sufrí. La historia terminaba allí, sí, justo en ese momento. No había solución, no había más desenlace. Jaime se quedó en esa curva del camino frente a Amaya y yo, como tú, me quedé esperando. Con el tiempo, papá siguió contando otras historias. Algunas eran larguísimas, como Montes de Oro o Juan de Burro. Pero él insistía en que no contaba cuentos. Según él, los cuentos eran parte de la chismosería, y él no quería ser parte de eso. Aún así, cuando papá Silvestre decidía contar algo, había una regla de oro: no le recuerdes jamás lo que contó. Si lo hacías, había consecuencias. Aunque hubiese terminado el cuento, si se lo recordabas, podías dar por hecho que tardaría mucho, muchísimo, en volver a narrar algo. Fue entonces que me dije: quiero escribir sus cuentos. Quería que la gente los leyera, que no se perdieran en el olvido. Y crecí con esa mentalidad. Pensé que en el siglo XXI sería fácil compartir esas historias. Pero qué iluso fui. Escribí algunas novelas que pienso regalarte, porque tal vez alguien quiera leerlas, pero hoy parece que son tan pocas las personas a quienes les gusta leer que hasta eso parece haberse perdido. ¿Y Jaime? Sí, lo sé, otra vez me estoy desviando. Este es la 8ª parte. Y la pregunta sigue siendo: ¿me invento un final para Jaime? Podría hacerlo, claro que sí, pero en este canal lo que es tradicional no se toca. Aunque no me guste a mí o no te guste a ti. Aunque algunos reclamen: eso no es un final, no tiene desenlace. No voy a cambiarlo, no puedo.
No debo, lo llevo arraigado en el alma. Algunos me dijeron en sus comentarios, oye, eso no tiene sentido, dale un final a tal historia. Pero ¿y Rey Jaime? No puedo hacerlo. Si mi padre no hubiese contado la parte final, yo lo habría dejado justo allí, en el encuentro de improviso entre Jaime y Amaya. Pero la pregunta sigue. ¿Qué sigue? Parece que te oigo preguntar. Sin embargo, esta historia no es solo sobre Jaime, también es sobre mi padre, don Silvestre Suyo. Porque contar cómo llegué al final de Rey Jaime es narrar la esencia de quien fue él, es narrar la última parte de su vida. Silvestre Suyo tenía un propio código. Era un adicto al trabajo, enemigo del juego, de carácter difícil. ¿Dices? ¿Cómo puede alguien difícil haber contado tan hermosos cuentos? Ah, caray, difícil de entenderlo, ¿verdad? Pero cuando estaba ebrio, ahí la cosa cambiaba. Mi hermano mayor no lo soportó, huyó de casa. El látigo era su norma, la corrección con su orden inquebrantable. Una orden se cumple, rápido y sin excusas. Ese era mi padre. Pero si eras rápido y si eres obediente en todo, ni siquiera en sus peores días llegabas a temerle. Adoraba la obediencia, pero ¿era fácil? No, claro que no. En aquellos tiempos, los niños no solo ayudábamos en casa, también trabajábamos en el campo, cultivar, regar los terrenos, incluso en las madrugadas cuando el frío calaba los huesos. A las 3 de la mañana ya estábamos de pie, subiendo a los cerros más altos para cortar leña. Al principio, esto me parecía divertido, ser leñador como en los cuentos de papá, pero después el cansancio llegaba, y el regreso a casa agotado se hacía eterno. Fue en esos trayectos donde escuché la mayoría de sus historias. Sin embargo, cuando tenía tal vez 14 o 15 años, o quizás 16, los cuentos de papá cambiaron. Ya no eran solo historias fantásticas o de aventuras. De repente parecían ser cuentos donde los hijos abandonaban a sus padres. Si tú te vas, vuelve, tú quédate en casa, parecían decir sus relatos. Si revisas mi canal, encontrarás algunos de esos cuentos, de los muchísimos que mi padre me contó. Hay varios que reflejan ese mensaje, y la verdad creo que sí llegó, porque de los muchos lugares a los que he ido, he visto a tantos ancianos solos, historias que podría contarte, pero no aquí, no en este canal, porque este canal está reservado exclusivamente al Valle del Colca, a Mantay. Mantay, ese pueblo ficticio que representa a cualquier pueblo de este valle. Así lo nombró papá, para que nadie lo reclame. Y así lo sigo llamando yo. Ese cuento es de aquí, no es de allá. Vaya, nadie podría decir eso porque Mantay es de todos los del valle y de ninguno. Incluso en el cuento Así es Mantay, papá explicaba que él representaba los chismes, la historia de cada pueblo, sin señalar a ninguno en particular. Así nadie podría decir, esa historia es nuestra. Los años pasaron y Jaime se fue perdiendo entre otros recuerdos. Y entonces llegó mi batalla con el cáncer. Allí,
Lejos de casa, postrado en una cama acogedora, me hice grandes ilusiones con la idea de ir allá abajo. Sí, allá donde van las personas chéveres cuando se mueren, o sea, al infierno. En esos días, mientras sentía que mis fuerzas se agotaban poco a poco, pensé en Jaime. Imaginé 15 finales distintos para esa historia, algunos muy hermosos y llenos de romanticismo, otros más tristes, cargados de melancolía. Finalmente decidí quedarme con uno solo. Pero no des por hecho que será el que cuente aquí, porque aunque lo tengo en la cabeza, todavía no sé si este es el lugar para revelarlo, porque no es el original. Lo que sí sé es que llegar al final de Rey Jaime no fue fácil. Fue un proceso lleno de dudas, recuerdos y emociones. Sobreviví al cáncer. No debería de estar aquí, pero lo estoy. Y ahora estoy listo para contarte cómo llegué al final de esta historia. Pero no te desesperes. Quiero que sientas lo mismo que yo sentí, esa mezcla de impaciencia y paciencia, sufrimiento y magia que acompaña los cuentos más largos, como Montes de Oro y Rey Jaime. Poco a poco, después de años, volví a casa. Fueron muchísimos años lejos. Para entonces, papá ya estaba desgastado por el tiempo. Superaba los 80 años. Sus fuerzas estaban agotadas y su caminar era lento. Pero nunca dejó el campo, seguía en su fortaleza, como él mismo decía: "Puedo, yo puedo". Y lo hacía. Su resistencia física seguía siendo mejor que la mía. Aunque yo todavía era fuerte, podía seguir trabajando más tiempo que yo. Y a pesar de su edad, su espíritu era indomable. Seguía siendo el mismo hombre adicto al trabajo, enemigo del juego, que conocí cuando era niño. Dormía poco, trabajaba mucho. Yo viajaba cada 2 semanas para ayudarlo durante unos días. Mi presencia era necesaria. Aunque él seguía intentando hacer todo solo, había tareas que ya no podía realizar durante esos 3 años. Y esperaba con ansias mi regreso. Casi nunca falté. Cada quincena me esperaba y yo cumplía. Un día de aquellos en el año 2020, semanas antes de que viajara a lo desconocido, 10 días antes de su accidente, un mes antes de que el mundo se paralizara por la pandemia. Estaba con él, en aquella chacra que amaba, en la que hizo una pequeña casa de madera. Papá sonreía mientras me mostraba orgulloso unas calabazas enormes, perfectas, que había cultivado. Su rostro irradiaba satisfacción. Bajamos juntos por un andén. Yo lo hice con facilidad, pero él me detuvo. «Espérame, hijo», me dijo. «Ayúdame, sujétame para bajar». Volví. Claro. Al mirarlo, me pareció mejor no solo sujetarlo, tal vez no se apoyara bien y pudiera caerse. Entonces decidí cargarlo. Me acomodé, aseguré mis pies y lo tomé en mis brazos. Entonces lo sentí. Su peso era tan liviano. En ese momento, en cuestión de segundos, mi mente viajó. Lo vi cargándome a mí cuando era pequeño, cuando era un niño, un infante tal vez. Sí, lo estaba recordando. Yo aferrado a él con todas mis fuerzas y bien seguro en sus brazos. Ahora yo lo cargaba. El tiempo nos había cambiado.
Lo bajé hasta una zona plana y lo dejé allí, con cuidado. Seguimos caminando hacia su casa, aquella, en la chacra donde vivía la mayor parte del tiempo. Le encantaba estar allí, bajo el árbol, que le daba sombra a la pequeña construcción. Ese lugar hoy es solo un recuerdo. En el terremoto del 2022, todo quedó enterrado. Pero no quiero desviarme. Fuimos a su casa y papá estaba feliz. Solo unas gotas de agua salían de la quebrada cercana, pero al conectarlas a un tubo que yo había instalado, comenzaban a juntarse en un pequeño depósito. Papá, al ver el agua casi en la puerta de su casa, no pudo contenerse, bailó de alegría. «Un traguito», dijo sacando su anisado. Estaba feliz y yo quería ser parte de su felicidad. Bebimos juntos. Solo estábamos él y yo, como tantas veces en esos últimos años. El licor pronto subió a nuestras cabezas y papá, ya algo ebrio, me miró mientras bebía otro sorbo. Entonces, aprovechando su alegría, le dije: «Papá, ¿sabes? Quiero escribir Rey Jaime». Me miró en silencio. Yo continué: «Papá, Rey Jaime es un hermoso cuento. No debe de quedar en el olvido. Fíjate en tus hijos. Casi nadie lo recuerda. Tal vez sea yo el único quien lo recuerde. Pero que no se pierda, que se mantenga vivo con el tiempo». El cuento se gastó mucho. Jaime ya se cansó de estar parado frente a Amaya en aquella curva. Ya es momento de que haga algo, ¿no crees? Papá estalló en carcajadas, de esas que llenan el alma. Su risa resonaba como en mis recuerdos de niño. «Jaime, Jaime», dijo entre risas, «ese es un sonso. Yo en su lugar me hubiera quedado con ilusión». Bebió otro trago y por primera vez algo en su mirada cambió. No era solo risa, era algo más profundo. Entonces le pregunté: «¿Pero por qué, papá?» Jaime amaba a Amaya. Sus sentimientos eran sinceros. Papá suspiró, mirándome fijamente, con esa mirada que a veces llevaba el peso de los años. «Hijo, respóndeme, ¿acaso tú no has sentido que el paso del tiempo cambia muchas cosas?» Lo dijo con calma, pero con una fuerza que me dejó inmóvil. Y como nunca lo hubiera imaginado, continuó. Y entonces, mientras bebía otro sorbo, mirando la puerta de su modesta pero pintoresca casa, empezó a narrar. Jaime y Amaya caminaban por los campos verdes que rodeaban el poblado. El sol de la mañana estaba en su máximo esplendor, llenando el paisaje de una luz radiante que parecía dar vida a todo a su alrededor. Las flores silvestres brillaban bajo el sol y el viento suave traía consigo el aroma fresco de los sembríos cercanos. Se notaba la felicidad en los rostros de ambos, aunque en los ojos de Jaime había algo más. El peso de un viaje largo, una búsqueda que finalmente había llegado a su fin. «¿Cómo llegaste, Jaime?», preguntó Amaya, mirándolo de reojo con una sonrisa. Jaime sonrió también, con esa tranquilidad que siempre tenía cuando estaba con ella. «¿Y el caballo?», preguntó Amaya muy curiosa. «Lo dejé libre, Amaya», respondió él con una risa suave. Ella rió también,
y por un momento todo parecía sencillo, como si el tiempo no existiera. ¿Y este es tu pueblo?, preguntó Jaime, señalando las casas que se veían a lo lejos. Sí. Jaime hizo una pausa antes de preguntar, con un tono que reflejaba su inquietud. ¿Por qué no me trajiste aquí antes? Amaya lo miró y suspiró, como si esas palabras tocaran algo profundo en su interior. Porque incluso ahora, si no estuviera a tu lado, las personas tal vez te atacarían. Jaime frunció el ceño confundido. ¿Por qué? Es que en aquellos tiempos hubo grandes robos aquí. Fue hace años, y la gente decidió defenderse como podía. Pero los extremos llegaron muy lejos. Jaime asintió lentamente con el peso de esas palabras sobre él. Pero de eso ya hace muchísimos años. ¿Hasta ahora desconfían de los extraños? Amaya hizo una pausa antes de responder, bajando la mirada hacia el suelo. Sí, y más aún porque también yo les conté, les hablé del extraño de las botas tragaleguas, el que se lleva a los niños, el que nos llevó a nosotros. Jaime la miró sin sorpresa pero con comprensión. Amaya continuó con una voz que mezclaba tristeza y resolución. Se los conté para cuidar de los niños. Quería que entendieran el peligro de cualquier extraño, de cualquiera que llegara sin ser conocido. Jaime no dijo nada, porque no hacía falta. Él conocía esa historia. Conocía el motivo de Amaya y sabía el peso que esa decisión debía haber traído consigo. Amaya levantó la vista hacia el pueblo, donde algunas personas se asomaban a la distancia. Se notaban cautelosas, observando desde lejos. Los ojos de Jaime siguieron su mirada. La gente estaba allí, quieta como sombras, al borde de la curiosidad y el temor. Amaya suspiró y volvió a mirarlo. Me alegra verte, Jaime. Su voz era dulce, pero había algo en ella, un peso que él no podía ignorar. Espero que tú hayas encontrado a tu familia, añadió Amaya. Él la miró con una mezcla de emoción y nostalgia. Sí, los encontré, pero algo no encontré allí. ¿Qué es lo que no encontraste, Jaime? A ti. Amaya bajó la cabeza y un silencio se extendió entre ambos, roto solo por el murmullo del viento y el canto lejano de un gallo. Después de un momento, ella levantó la mirada y señaló a la gente que los observaba desde lejos. ¿Ves a esas personas?, preguntó. Sí, respondió Jaime. Allá entre ellos está alguien que me entregó su corazón y su vida. Jaime sintió que el mundo se detenía. Algo en su pecho se contrajo como si una mano invisible lo apretara con fuerza. ¿Quién?, preguntó, aunque su voz sonó más débil de lo que quiso. Amaya no respondió de inmediato. Su mirada seguía fija en el pueblo, pero había una sombra de tristeza en sus ojos. Finalmente dijo: ya le explicaré quién eres cuando regrese.
El corazón de Jaime parecía romperse en pedazos. Intentó hablar, pero las palabras no salieron. Todo lo que podía hacer era mirarla, esperando algo más que le diera esperanza. Amaya volvió a mirarlo, y su rostro tenía una mezcla de tristeza y gratitud. Ha pasado el tiempo, Jaime, y a ti te debo mucho, hasta mi propia vida. No, él negó con la cabeza, con los ojos brillantes. Soy yo quien te debe. De no ser por ti, aquel extraño hubiera acabado conmigo ese día. Ambos se miraron en silencio. Había tanto que querían decirse, pero las palabras se quedaban atrapadas entre ellos, como si el tiempo les jugara en contra. Amaya extendió su mano y Jaime tembloroso tomó la de ella. Sus dedos se entrelazaron y ese gesto parecía contener años de emociones no dichas. Ella sonrió, pero su sonrisa era triste, quebrada. Jaime, me hubiera gustado que hubieras llegado aquí un poco más antes. Tan solo un mes más antes. Él quiso responder, pero antes de que pudiera hacerlo, Amaya bajó la mirada. Una lágrima rodó lentamente por su mejilla. Jaime sintió un dolor profundo al verla así, y su mano apretó con más fuerza la de ella, como si quisiera detener el tiempo, evitar que algo más los separara. El sol seguía brillando intensamente sobre ellos, iluminando el campo con una claridad casi irreal. Todo alrededor parecía detenido, el viento, el pueblo, inclusive el tiempo mismo. Solo estaban ellos dos, unidos por un momento tan fugaz como eterno. Jaime caminaba con el alma rota, un peso que parecía hundirlo con cada paso. La desilusión lo invadía por completo y su corazón estaba triste, quebrado. En su mano llevaba aquel pañuelo tejido, el que Amaya le había dado. Había pensado en devolvérselo cuando ella le confesó que su vida había tomado otro rumbo, pero las palabras de Amaya seguían resonando en su mente. Llévatelo de recuerdo, Jaime. Siempre estaré contigo si me llevas en él. Jaime apretó el pañuelo entre sus dedos, sin poder contener las emociones que lo inundaban. Pero su andar se envolvió mecánico, ya no le importaba nada. No tenía caballo, estaba lejos de casa y con el alma hecha pedazos. Caminaba por lugares donde nunca antes había estado. Los paisajes cambiaban a su alrededor, desde colinas cubiertas de ichu hasta terrenos áridos y solitarios. Sin darse cuenta, después de unos días, llegó a un desierto. El sol abrasador lo golpeaba con fuerza y Jaime pensó por un instante que ese debía ser el mismo desierto que había cruzado cuando escapó del extraño de las botas tragaleguas. Siguió caminando. El paisaje parecía interminable, pero el recuerdo de aquel lugar comenzó a hacerse más claro en su mente. Fue entonces cuando algo llamó su atención. Medio enterrada en la arena, casi oculta por el polvo y el paso del tiempo, había una bota de cuero. Estaba destrozada, quemada por el sol y el tiempo, rota y casi partida en dos. Jaime se detuvo y la observó detenidamente. La reconoció de inmediato. No podía equivocarse. Es la bota del extraño, murmuró. El tamaño de la bota lo confirmó. Era enorme, como lo recordaba,
y ver algo así le produjo una mezcla de asombro y escalofríos. ¿Qué había sucedido? Siguió caminando, dejando atrás la primera bota. Más adelante encontró la otra. Estaba aún más destrozada que la primera, irreconocible para cualquiera que no hubiera conocido al extraño. Jaime la miró con atención y su mente comenzó a llenarse de preguntas. A lo lejos, sus ojos divisaron algo más. En el horizonte, una figura parecía emerger de la soledad del desierto. Una mansión. Era grande, imponente, y aunque estaba a gran distancia, no cabía duda en su mente. Esa debía de ser la mansión donde había vivido con el extraño de las botas tragaleguas. Jaime avanzó un par de pasos con la intención de acercarse, pero algo lo detuvo. Frente a él, esparcidos en la arena, estaban los restos de un esqueleto humano. Los huesos blanqueados por el tiempo parecían arrastrarse hacia la mansión. El cuerpo había quedado en medio del desierto, como si hubiera intentado regresar, pero nunca lo logró. El recuerdo llegó a la mente de Jaime como una ráfaga. Recordó cómo el extraño regresaba a la mansión cada tarde, siempre antes de que las sombras cubrieran por completo el desierto. Jamás se retrasaba, y si por alguna razón no lograba llegar a tiempo, era el caballo negro quien iba a por él, como si ese animal fuera el único capaz de traerlo de vuelta. Jaime recordó también el día de la fuga, cómo el extraño los había perseguido durante horas incansable hasta que casi anochecía. Quizás el extraño confiaba en que el caballo negro lo buscaría y lo llevaría de vuelta a la mansión. Pero Amaya y él habían asegurado la celda del caballo, lo habían encerrado con llave. Jaime lo entendió entonces. El extraño debió intentar regresar por su cuenta. Quiso llegar a la mansión antes de que la noche lo atrapara en el desierto, pero no lo logró. Algo en su naturaleza, quizá algo ligado a la magia de la mansión, le impedía sobrevivir fuera de ella por la noche. Y así, el extraño de las botas tragaleguas había perecido en el desierto. Jaime observó los huesos por un momento más y luego levantó la mirada hacia la mansión. Una parte de él quiso avanzar, explorar lo que quedaba de ese lugar que tanto había significado para su historia. Pero otra parte lo detuvo. ¿Qué importa? Ya todo eso terminó, murmuró. Su mirada se dirigía hacia el pañuelo que llevaba en la mano, el regalo de Amaya. Lo sostuvo con cuidado como si buscara respuestas en él. Si el extraño ya murió, ¿por qué este paño sigue teniendo sus poderes mágicos? Se preguntó en voz alta. La curiosidad lo invadió. Miró las botas destrozadas que había recogido y pensó en probar algo. Sostuvo las botas con firmeza y frotó el paño sobre ellas. Al principio nada sucedió, pero momentos después un brillo extraño comenzó a cubrir las botas. Poco a poco volvieron a lucir como nuevas, relucían impecables, como si acabaran de ser fabricadas. Jaime las observó con asombro y un nudo en el estómago. Sabía lo que podía hacer con esas botas y en ese instante tomó una decisión. Sin mirar atrás, se colocó las botas y dio el primer paso. De inmediato las botas cobraron vida, llevándolo con una velocidad impresionante, mucho más que cuando corría cuando estaba montado en el caballo blanco. Jaime avanzaba como el viento, cubriendo millas en cuestión de minutos. En vez de dirigirse hacia la mansión, tomó el camino opuesto. Se adentró en la sierra, dejando atrás el desierto.
los huesos y la historia de aquel extraño que había quedado atrapado en el tiempo. Las botas tragaleguas ahora estaban en sus pies y el futuro le pertenecía. Dueño de las botas tragaleguas, Jaime se detuvo en lo alto de una montaña. El viento fresco golpeaba su rostro mientras su mirada se perdía en el horizonte. Desde allí podía divisar vastos paisajes que antes le habrían tomado días recorrer. Ahora, con las botas puestas, podía cruzar grandes distancias en cuestión de minutos. Podría llegar a Mantay aquella misma tarde si así lo deseaba. Pero algo dentro de él se resistía. ¿A dónde ir? ¿Qué lo esperaba realmente en Mantay? Había dejado atrás su hogar buscando un propósito, pero ahora con su alma cansada y su corazón deshecho, las respuestas parecían más lejanas que nunca. Entonces lo pensó. Había rechazado el amor una vez. Tal vez no todo estaba perdido. ¿Por qué no volver a ilusión?, murmuró para sí mismo. La última vez que la vio había sido hace apenas un par de meses, aunque el tiempo desde entonces le parecía una eternidad. En realidad apenas superaba un mes. Había vagado sin rumbo antes de encontrar a Amaya, y en medio de su dolor, Ilusión había quedado relegada en sus pensamientos. Pero ahora la imagen de ella volvía con fuerza. Sus ojos brillantes, su sonrisa dulce, esa calidez que lo hacía sentirse en casa. Con las botas ajustadas, Jaime corrió dejando atrás las montañas. Cada paso lo llevaba más cerca del lugar donde recordaba que ella vivía. Subió a las montañas más altas en cuestión de segundos, dejando atrás cerros y valles como si fueran solo parpadeos. Desde lo alto de una cumbre se orientó mejor, reconociendo los senderos que lo llevarían al pueblo de Ilusión. Se dirigió hacia el lugar con precisión. Las botas parecían comprender su anhelo, como si respondieran en su corazón acelerado. Pronto se acercó al pueblo de Genaro, moviéndose por senderos apenas transitados. Evitando los caminos principales, Jaime prefería el anonimato. No porque temiera ser visto, sino porque no sabía si realmente estaba preparado para lo que encontraría. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte y sus últimos rayos bañaban las chacras cercanas con un resplandor dorado. La tarde tenía un aire de tranquilidad, un contraste doloroso con la tormenta que llevaba dentro. Y entonces la vio. Allí, en un pastizal, entre vacas y ovejas, rodeada de flores silvestres y arbustos, caminaba Ilusión. Su figura irradiaba felicidad, pero lo que más llamó la atención de Jaime fue que no estaba sola. Caminaba muy feliz, de la mano de un hombre. Jaime se detuvo en seco. Su corazón parecía detenerse junto con él. Instintivamente buscó refugio detrás de unos arbustos. Sus ojos estaban fijos en la escena que tenía frente a él. La pareja pasó cerca, ajena a su presencia. Los escuchaba vagamente, aunque no necesitaba demasiadas palabras para comprender la situación. Sus voces eran suaves, risueñas, llenas de ternura. Hablaron de matrimonio, mencionaron que se casarían el próximo mes. Jaime sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. Todo en su vida parecía escaparse de sus manos, como agua entre los dedos. Había llegado hasta allí buscando una oportunidad, un motivo para seguir adelante,
pero ahora veía que el tiempo había seguido su curso sin esperarlo. Ilusión tenía ya una nueva vida, un futuro del que él ya no formaba parte. El viento sopló con más fuerza en aquel momento, trayendo consigo el aroma de los pastizales. Jaime cerró los ojos, intentando contener esas emociones que lo invadían. No quería odiarla. No podía hacerlo. No podía culparla. Ella no había hecho nada más que seguir adelante. Él era alguien que había llegado tarde una vez más. Las palabras de su abuelo resonaron en su mente como un eco distante. El tiempo es sabio, Jaime, y coloca todo en su lugar. Jaime se retiró de aquel lugar con pasos firmes, dejando atrás las últimas luces del día. Había llegado a entender algo importante. Ya no pertenecía a ese mundo. Su tiempo con Ilusión y Amaya había quedado atrás, marcado por la sombra de un retraso que lo condenaba a perderlo todo. Mientras caminaba bajo el cielo estrellado, reflexionó sobre su destino. Pensó en la mansión, aquel lugar en medio del desierto que alguna vez había sido el centro de tanto misterio y sufrimiento. Ahora, con las botas tragalenguas en su poder y el paño de Amaya, podía reclamarla, podía transformarla, convertirla en algo nuevo, algo que le perteneciera, donde pudiera comenzar de nuevo como el rey de aquel extraño legado. Después de todo, era el rey de esa mansión. Pero algo en su interior lo detuvo. Recordó lo que había perdido. Perdió a Amaya por un mes de retraso. Perdió a Ilusión por otro mes de retraso. Y entonces una imagen lo golpeó con fuerza. Sus abuelos en Mantay, esperándolo con los ojos llenos de esperanza. No puedo perderlos también. Jaime detuvo sus pasos y sin pensarlo más, tomó la decisión. Miró al horizonte y murmuró para sí mismo: no, esta vez no voy a perderlos. El impulso lo llevó de vuelta a Mantay, con las botas tragalenguas. La distancia que antes hubiera tomado días se desvaneció en cuestión de horas. Jaime llegó aquella misma noche. La luna iluminaba las calles del pueblo con su luz plateada. Al cruzar la puerta de la casa de sus abuelos, el corazón de Jaime latía con fuerza. Allí estaba su abuela, ansiosa, con una sonrisa que iluminó el rostro, surcado por los años al verlo entrar. «Jaime», dijo extendiendo los brazos para abrazarlo. Su abuelo, sentado junto al fogón, se levantó lentamente, pero con una expresión de profunda alegría en su rostro. «Hijo, has vuelto». Esta vez, Jaime no había llegado tarde. En los días que siguieron, su presencia llenó la casa de vida. Los abuelos, que poco a poco perdían las fuerzas con el paso de los años, encontraron en Jaime un motivo para sonreír y disfrutar del tiempo que les quedaba. Jaime se dedicó a cuidar de ellos con todo su corazón. En las chacras, él hacía el trabajo duro, el sembrío, la cosecha, recoger leña, cuidar de los animales. Todo lo hacía con una energía inquebrantable, como si las botas que llevaba le dieran la fuerza para continuar, no por él, sino por ellos. Los años pasaron y la vida en Mantay se tornó tranquila, apacible. Los ancianos vivieron días felices en compañía de Jaime y Amaya. «Un momento, papá», le dije, interrumpiéndolo justo cuando parecía haber terminado el cuento.
Él me miró con esa expresión que siempre tenía cuando esperaba mis preguntas. Era como si supiera que yo no lo dejaría escapar sin cuestionarlo. Pero, pero papá, si Amaya se quedó en su pueblo, ¿qué pasó? Papá soltó una carcajada corta. Tomó un sorbo del anisado que aún quedaba y dijo con un tono despreocupado: «Caracho, tienes razón, se me olvidó». Entonces lo apuré impacientemente. Él dejó la copa sobre la mesa y comenzó a contar. Cuando Amaya regresó a su pueblo, después de que Jaime se retiró, explicó todo a su gente. Les habló de él, de quién era realmente. También habló con ese alguien, esa persona que había prometido su vida y su corazón para ella. ¿Y qué pasó con esa persona?, pregunté intrigado. Era una muy buena persona. Escuchó a Amaya con calma, y aunque la amaba profundamente, no pudo con su propio corazón. Al final le dijo: «Amaya, ¿quién soy yo para apartarte de alguien a quien tienes en tu corazón? Ve, síguelo, sigue a tu corazón, sé feliz, y yo también seré feliz al saber que tú eres feliz». Me quedé en silencio, imaginando aquel momento, y papá continuó con la voz más baja, como si estuviera reviviendo la escena. Amaya no lo pensó dos veces. Esta vez estaba decidida. Salió en busca de Jaime, pero él ya, lógicamente, ya se había ido. ¿Y qué hizo entonces? Papá sonrió. Sabía que Jaime era de Mantay, aunque no tenía ni idea de dónde quedaba ese lugar, pero no se quedó allí esperando. Esta vez fue ella quien lo buscó. Demoró, claro. ¿Y cómo llegó? Bueno, un día entró a Mantay, montada en un caballo blanco. Esa imagen me dejó sin palabras. Un caballo blanco, trayéndola hasta Jaime. Era tan perfecto que casi parecía irreal. ¿Y de dónde salió ese caballo?, pregunté curioso. Papá se encogió de hombros como si no fuera algo importante. No me preguntes. Ella lo encontró después de varios días de caminata. Y el caballo la llevó a Mantay. Un caballo que la llevó a Mantay, repetí tratando de entender. Sí. Pero papá, ¿no será que ese caballo era el mismo que Jaime había dejado libre? Y si el caballo no quería llevar a Jaime hacia Amaya, ¿por qué razón lo hizo al revés? Papá me miró con una sonrisa que mezclaba diversión y misterio. Luego tomó otro sorbo de anisado antes de responder. Habrá que preguntarle al caballo, ¿no crees? ¡Papá!, insistí. ¿Y por qué no lo hizo al revés? Él se quedó en silencio por un momento, como si estuviera buscando las palabras correctas. Finalmente dijo: yo pienso que la maldición del extraño de las botas tragaleguas abarcaba al momento de la separación de Jaime y Amaya, ese lugar, el manantial y el pueblo cercano. No quería que ninguno de los dos volvieran allí juntos. La maldición del extraño que dijo que la mujer lo dejaría. Papá asintió y yo seguí pensando en lo extraño que todo aquello era. Pero papá, si el extraño ya había muerto, ¿por qué seguía habiendo magia? Las botas seguían funcionando, el pañuelo de Amaya también, y que yo entienda, mucho tenía que ver en que alguien pudiera comer carne humana en la mansión,
Eso se supone que Jaime ya se había ido, el extraño ya falleció. ¿Acaso la mansión era la que tenía poder? Papá dejó la copa sobre la mesa otra vez. Se cruzó de brazos y me miró con seriedad. De alguna manera sí, pero la mansión necesita de alguien para que la magia continúe. Fruncí el ceño confundido por su respuesta. ¿Alguien? ¿Cómo? Alguien que llegara a esa mansión y captura niños como hacía el extraño para que comiera carne humana y así la magia se mantuviera. ¿O es que había otra persona que llegó a la mansión? Papá soltó una carcajada fuerte, esa risa suya que siempre me hacía sentir tonto y divertido al mismo tiempo. ¿Qué sonso eres, hijo? Claro que no necesariamente niños. Entonces, papá se inclinó un poco hacia adelante, con un tono sarcástico en su voz, y dijo: ¿Y qué crees que pasó con el gato? Lo miré completamente desconcertado. En sus labios se dibujaba una sonrisa y sus ojos brillaban con ese destello de misterio que siempre me atrapaba. ¡El gato!, repetí intentando comprender. Pero papá no dijo nada más. Tomó otra copa de anisado y dejó que el silencio hablara por él. Esa fue su manera de terminar el cuento, dejando preguntas sin respuestas, dejando mi mente llena de teorías y posibilidades. Claro, la mansión necesitaba que alguien comiera. De seguro que el extraño de las botas tragaleguas no era capaz de comer carne humana, así que usaba niños. Después de todo, ese gato había comido carne humana. Esa fue la última vez que me contó una historia. Y aunque muchas de sus historias quedaron inconclusas, esta fue la última que decidió terminar. Unos días después de aquella última historia, mi padre sufrió un accidente. Fue algo inesperado, un giro abrupto en la vida que nos hizo enfrentar una realidad que siempre evitamos pensar. Desde entonces ya no volvió a levantarse. El 28 de febrero del 2020, su cuerpo exhaló su último aliento y con él partió a lo desconocido. Ese día, la casa se llenó de un silencio pesado, como si las paredes mismas sintieran su ausencia. Yo miraba la puerta, esperando oír su voz, como si en cualquier momento fuera a regresar con otra de sus historias. Pero no. Ese día entendí que mi padre, Silvestre Suyo, había contado su último cuento. No se cansó nunca de narrarme relatos que hablaban del sueño más grande de los padres. Ver el retorno de sus hijos, ese anhelo tan profundo, tan universal, impregnaba cada historia que compartía conmigo. Mi padre sabía, como pocos, que la ancianidad es cara. No hablo de dinero, no, es cara porque la soledad la hace costosa, porque pesa, porque duele. De todos los relatos que me contó, uno quedó grabado en lo más profundo de mi ser: La última cosecha. Ese cuento no era como los demás, era más que una narración, era un espejo en el que veía el alma de mi padre. Cada palabra, cada detalle resonaba con la fuerza de una verdad que atraviesa generaciones. Hoy, mientras escribo esto, siento la necesidad de compartirte algo que aprendí, no solo de ese cuento, sino de mi propia existencia. Si eres joven y estás lejos de tus padres, ve, visítalos. No imaginas cuánta alegría les darás al verle cruzar la puerta de sus casas. Si no puedes ir porque la distancia o las circunstancias te lo impiden, llámales
Hoy no vivimos en esos tiempos antiguos en los que no había forma de comunicarse. La tecnología nos ha dado herramientas que mi padre ni siquiera soñó tener, solo hasta el casi final de su vida. Usa esas herramientas, llámales, diles que los tienes en tu corazón. Para ellos, cada palabra será un regalo, un bálsamo para la soledad. Y si eres una persona de edad avanzada, tranquilo, ten fe. Algún hijo te llamará, alguno vendrá a verte. Y tal vez, solo tal vez, uno se quede a tu lado. El mensaje de mi padre siempre fue claro en sus cuentos, aunque a veces se ocultara detrás de los personajes de las leyendas, de las fantasías. Era un mensaje tan simple y tan poderoso que se necesitaban sus historias para entenderlos. La familia, aunque dispersa, siempre puede encontrar el camino de regreso. Hoy entiendo por qué me contaba esos relatos, por qué insistía en ese tema. Y mientras comparto esta historia contigo, no puedo evitar pensar que tal vez, de alguna manera, estoy continuando su legado. Porque contar estas historias no solo es un acto de memoria, es un acto de amor. En Rey Jaime, en la última parte, Jaime volvió a sus abuelos. Y no llegó tarde, llegó a tiempo. Y así, con cada palabra que escribo y cada cuento que narro, siento que su voz sigue viva, resonando en el eco de mis relatos. Mi padre, el hombre que decía que no era cuentostero, pero que con cada historia nos recordaba lo que realmente importa. Silvestre Suyo partió, pero sus cuentos permanecieron y con ellos su mensaje.